Y si en su momento tampoco me hubiese animado a empezar con Power Apps y con Power Automate, tampoco hubiese podido hacer el curso. Y es una concatenación para atrás de momentos en mi vida en los que me tuve que animar a empezar con algo y a seguir para adelante, por más que en realidad no supiese nada. Buenas, bienvenidos a este nuevo video del canal en el cual primero quería responderles a aquellas personas que ya me consultaron varias veces si doy asesorías, si tengo cursos y demás, que sí, que doy asesorías los martes y jueves a las 18 horas Argentina. Y con respecto a la consulta de los cursos, sí, decirles que tengo un curso de Power Apps, Power Automate y SharePoint, pero que al revisar este curso que hice en su momento se me ocurrió una idea muy buena para darles una recomendación respecto a los proyectos que ustedes puedan tener en su empresa o en su trabajo, y básicamente es que no tengan miedo de lanzarse y empezar con esos proyectos, porque muchas veces uno tiene ideas y duda bastante respecto de si llevarlas a cabo o no, sobre todo por la duda existencial de si uno estará preparado o si obtendrá los resultados que uno quiere o al nivel que uno quiere respecto de esos proyectos. Y se me vino a la cabeza eso porque me acuerdo que cuando hice este curso, que este fue un curso que hice en vivo, donde asistieron 60 personas, por ejemplo, pero claro, yo necesitaba que esas 60 personas pudieran contratar el curso de alguna manera y que a mí me quedase registro de quiénes lo contrató para ver quiénes podían asistir y quiénes no. Y me acuerdo que en su momento hasta dudé de hacer el curso porque no sabía exactamente cómo hacer para que me pudieran pagar de manera online de distintos países del mundo, porque tenía que aprender cómo hacer eso con PayPal, por ejemplo, y sinceramente no tenía ni idea. Y además de hacer el curso, que ya era bastante trabajo y que me costó bastante diagramarlo porque tenía que explicarles sobre modelamiento de datos, sobre SharePoint, sobre Power Apps, sobre Power Automate y demás, pero además tenía que construir una interfaz gráfica que les permitiera a los alumnos registrarse, que eso se guardase en una base de datos y que les llegase un mail de confirmación y demás. Y la realidad es que cuando empecé a hacer esta mini página web que ustedes están viendo acá, no me gustaba para nada, y de hecho me costó un montón, pese a lo sencilla que es, y ahora les voy a mostrar un poco del código. Pero lo que me pongo a pensar yo es qué hubiese sido de mi carrera profesional en sí si todas las veces en que dudé del proyecto que estaba haciendo hubiese decidido no hacerlo. Directamente no estaría acá. Y lo mismo me pasó en su momento con Tu Turno, lo mismo me pasó en su momento con la web que le hice a mi novia para gestionar sus turnos. Fueron momentos en que dudaba porque no me estaba saliendo demasiado bien, porque no sabía si iba a llevar a buen puerto y demás. Y si bien esta web no es demasiado linda, la realidad es que fue una experiencia más. Y aprendí y di un paso hacia adelante, pese a que el resultado final no era lo que yo esperaba, quizás una web un poco más linda, pero la realidad es que me fue súper funcional porque yo lo único que necesitaba era una interfaz gráfica a través de la cual las personas pudiesen abonar, pero a la vez tenía que poder validar si esa persona ya había abonado, si ya había contratado el curso, y yo tenía que tener una base de datos para ver quiénes podían asistir o no al curso. Así que nada, básicamente animarlos a que avancen con esos proyectos que tengan, por más que se sientan que no están 100% preparados para llevarlos a cabo, porque uno la realidad es que va aprendiendo en el camino, va aprendiendo a medida que va haciendo. Y esta primera web, fíjense lo que es, súper sencilla, súper básica, y me costó un montón hacerla, porque la verdad es que no sabía demasiado para este entonces, pero miren cómo ahora ya pude hacer Tu Turno, que es una aplicación de turnos que está disponible para cualquier país de habla hispana, donde cada uno puede crear su empresa y demás. Pero bueno, primero tuve que sortear este pequeño problema, donde no tenía ni idea cómo hacer para cobrarle a alguien un determinado curso que había hecho, por ejemplo. Pero miren básicamente lo sencilla que es la web. Es un proyecto de Next.js, que era la primera vez que lo utilizaba, que no tenía ni idea cómo se hacía, y lo único que tiene esta web es una página, porque fíjense que es una sola página, que no tiene nada, que tiene una imagen, un poquito de texto y el botón de PayPal, que ni siquiera usa un backend, sino que directamente la petición sale desde acá, desde el frontend. Que miren, les voy a mostrar esta web lo que tiene, que no tiene prácticamente nada. Les voy a mostrar un poco del código para que vean lo básica que es, y de todas maneras me costó bastante hacerla. Miren, es un proyecto de Next.js que no tiene nada. Miren, tiene un solo componente y una sola página. Fíjense, miren, en este index.js lo único que tenemos es el H1, donde dice aprende a digitalizar tu empresa, y tenemos, bueno, los demás textos. En algún momento vamos a tener un componente de imagen con una imagen a un archivo que tengo en Azure Blob Storage, en una cuenta de Azure, pero ahí nada más. Y fíjense que tiene un pequeño efecto que en un hover y nada más. El nivel, el horario, el precio, y tiene abajo de todo este PayPal button, que es una implementación que te da PayPal para poder hacerlo directamente ahí en la web. Pero fíjense qué sencillo es ese componente, no tiene absolutamente nada. Utilizamos un useRef para poder vincularlo a un determinado div, en donde vamos a terminar
insertando estos botones y después en un determinado useEffect lo único que hacemos es, miren, es inicializar este botón en una variable que se hace con windows.paypal.buttons, ¿sí? Y después hacemos myButton.render y lo renderizamos en el useRef que inicializamos previamente. Y para que esta propiedad PayPal esté dentro del objeto Windows, lo que tenemos que hacer es inicializarlo en el archivo "document" en el head de nuestro HTML. Fíjense que tengo un script que lo que hace es apuntar a PayPal SDK.js y acá tengo un client ID mío, ¿sí? Que lo que hace es que, claro, cuando ejecutemos este botón y alguien haga clic, el pago que se realice a través de este botón vaya obviamente a este ID de cliente, que es una aplicación que yo tengo en PayPal. Y dentro del componente, en este useEffect, cuando creamos el botón, primero sucede una cosa. Primero se crea la orden y en esa orden que se está creando, lo único que le tenemos que pasar es el valor. Fíjense que dice Purchase Units Amount 19 y hay que pasárselo como un string, que es este valor obviamente, que está hardcodeado directamente en esta web. Ni siquiera tengo una base de datos, no tengo absolutamente nada con respecto al curso en sí. Y después tenemos para controlar distintos eventos el onApprove, que es qué pasa cuando el cliente finalmente quiere pagar y qué pasa cuando el cliente cancela o qué pasa cuando hay un determinado error. Y fíjense que, por ejemplo, en el onCancel lo único que hice fue hacer un sweet alert, que es para sacar un mensaje por pantalla que dice, miren, una lástima, miren si yo trato de hacer el pago. Y fíjense que me dice, bueno, estás iniciando sesión en la cuenta del vendedor de esta compra, o sea, como que me estuviese tratando de pagar a mismo, que no tiene sentido. Pero si cancelo, fíjense que estoy ejecutando esto en el onCancel de esta funcionalidad de PayPal y me dice, espero que termines eligiendo sumarte al curso la próxima vez. Después el onApprove lo único que hace es primero chequear si esa persona desde esta cuenta de PayPal ya me había abonado alguna vez el curso, y eso básicamente está sacando un fetch a una URL que la tengo en las variables de entornos que dice next public power automate check URL, que es básicamente la que tengo acá en un archivo de variables de entorno, que Vercel te permite setear variables de entorno. Y básicamente esta URL es una URL a un flujo de Power Automate, que era lo que más yo manejaba en ese momento. Todavía no la tenía tan clara con Node.js. Entonces directamente, en vez de hacerme un backend, lo único que hice fue un flujo de Power Automate que espera recibir una petición HTTP. Y les voy a mostrar cuál es ese flujo de chequear si la persona ya estaba inscripta o no. Que miren, es este flujo que tenemos acá, que no tiene prácticamente nada. Nosotros ejecutamos un flujo de Power Automate utilizando el disparador que se llama cuando se recibe una solicitud HTTP. Básicamente Power Automate lo que hace es darnos una URL a la cual nosotros le podemos enviar una petición HTTP que dispare este flujo. Entonces, cuando agregamos este disparador, lo que termina pasando es que nos dan esta URL que se ve acá, que nosotros podemos copiarla, y es obviamente la que yo tengo ahí en el front de Next.js. Y lo que podemos definir acá es qué propiedades vamos a recibir. Y fíjense que acá yo le estoy diciendo que lo que voy a recibir es un objeto y que las propiedades que va a tener es una propiedad sola que se va a llamar ID PayPal y que va a ser de tipo string. Entonces, claro, yo desde acá, desde el frontend, lo que hago es enviar una solicitud de tipo post, el content type application JSON, y fíjense que en el body de la request lo que mando es un objeto convertido a string que tiene una sola propiedad que se llama ID de PayPal, y lo que hago es enviar este data.payerID, que es lo que me está dando PayPal en el onApprove. Esto es cuando ya el cliente pagó y el pago fue aprobado. Y una vez que el pago fue aprobado, uno tiene que capturar los fondos. Pero antes de capturar los fondos, yo necesitaba validar si esa persona ya me había pagado. Entonces le apunté a esta ruta de Power Automate, en donde lo que hago es fijarme si con este PayPal ID que recibo por esa solicitud HTTP hay alguna fila ya creada en la tabla de alumnos de mi base de datos YouTube que tengo en un servidor de SQL Server que tenía en Azure. Entonces básicamente lo que hago es recibo el PayPal ID, me fijo si la columna ID PayPal contiene algún valor que sea igual al ID PayPal que recibí desde la solicitud HTTP, y después valido si, por ejemplo, está empty. Utilicé una función acá de Power Automate, el output del paso previo, del de obtener filas, que básicamente lo que estoy diciendo, che, si la tabla de alumnos al buscar por ese PayPal ID está vacía, ven, y acá le puse boolean de 1, que vendría a ser true, o sea, si está vacía la tabla, lo que hago es devolver una respuesta de status 200 con un objeto JSON cuya acción sea crear, y en caso negativo respondo con un objeto cuya propiedad action sea no crear.
Entonces, claro, en el front, cuando recibo una respuesta de esta ruta de chequeo, lo que hago es primero convertir a JSON la respuesta, y de esa respuesta me fijo si la propiedad action es igual a crear. Fíjense que cuando ya existía una fila en la tabla de alumnos con el PayPal ID, lo que hacía era enviarme un no crear, ¿sí? Entonces, como me mandé crear, quiere decir que no existe, y en caso de que no exista, bueno, primero les muestro que en caso de que ya existiese el alumno, les saldría un mensaje que le diría: ya estás registrado, detectamos que ya abonaste este evento una vez, te esperamos y listo, y no capturo los fondos de PayPal. Pero en cambio, si la tabla de alumnos estaba vacía y no había nadie con ese PayPal ID, lo que hacía era, desde las acciones de PayPal, desde la orden, capturar los fondos. Todo esto lo saqué obviamente de la documentación de PayPal, que está súper clara y era súper sencillo, la implementación no tardaba nada. Entonces ahí lo que me da son los detalles de ese pago, y yo acá lo que hice fue construirme un objeto que se llame Payment Info, y acá dentro de la información de pago tengo un objeto con 3 propiedades: quién es la persona que pagó, los datos del pago en sí y la fecha en que fue creada. Acá me quedó una E de más, pero no importa. Y en los datos del pagador me enviaba el nombre, el apellido, el email, y también me enviaba el country code para uno poder después saber, bueno, desde qué países me están contratando. La verdad no tenía ni idea de si alguien iba a contratar, pero estaba bueno, en caso de que contrataran, saber de qué países son. Y eso me acuerdo que después lo grafiqué en un Power BI y veía en un mapa desde qué distintos países se iban suscribiendo los distintos alumnos. Entonces la verdad es que eso estuvo muy bueno, y si no me hubiese animado a hacer este proyecto, nunca hubiese pasado por ese momento de decir: qué loco, estoy frente a un Power BI que está teniendo alumnos suscriptos desde las distintas partes del mundo, gracias a que implementé esta cuestión que me tomó bastante trabajo y me costó bastante, y pasé por un proceso medio tedioso de tener que entender todo esto, pero valió la pena. Y después la fecha en que fue creado. Pero una vez que ya tenía esta información, lo que hacía es hacer un post, otra petición post, a otra ruta de Power Automate, en donde ya directamente tenía que crear este alumno en la base de datos de alumno, para que si posteriormente pagaba de nuevo, poder validar que no, que ese alumno ya estaba inscripto. Entonces, si vamos al otro flujo de Power Automate, que lo tenemos por acá, este es otro flujo que también recibe una petición HTTP. Después hago un análisis de lo que llega, del contenido del cuerpo de esta petición HTTP, y fíjense que acá también defino de nuevo que recibo un objeto con ciertas propiedades. Una propiedad que es el pagador, la persona que paga, con todos los campos de dentro. Otra que es el campo del payment en sí, con el monto, la currency y demás, y la fecha de creación. Después lo que hago de nuevo es obtener la fila con el PayPal ID. Por las dudas, por si alguna validación falló, vuelvo a fijarme si ya hay un alumno con ese ID de PayPal, porque podría ser que un alumno ya existiese en la base de datos de alumno, pero que se estuviese suscribiendo a un evento distinto. Entonces, si es un alumno que ya existe en la base de datos, pero se está suscribiendo a un nuevo curso, porque yo en su momento pensaba, bueno, este es el primer evento, pero después quizás podría hacer otro. Después no terminé haciendo ninguno más, porque la realidad es que hacer un curso en vivo y demás cuesta bastante trabajo. Pero bueno, yo pensaba, listo, lo registro para un evento, pero después si ese alumno se vuelve a suscribir, no tengo que crearlo en la base de alumnos, pero sí tengo que inscribirlo en el nuevo curso. Entonces, primero lo que hacía es buscar ese alumno en la base de datos por si ya existía. Después, desde OneDrive, me iba a buscar adjuntos que eran necesarios para el curso, que se los iba a enviar por mail al alumno. Y después, de nuevo, me volví a fijar si ya existía ese alumno, si estaba empty el cuerpo de esta consulta que hice anteriormente, y en caso positivo, en caso de que estuviese vacío, ejecutaba una consulta de inserción de SQL donde creaba el alumno. Fíjense que le creaba en la columna ID PayPal, me quedaba con el ID del objeto que analicé en este segundo paso, y después me quedaba con el nombre, el apellido y el country code. Después inscribía al alumno, que básicamente lo que hacía era generar un nuevo registro en la tabla de inscripciones, donde le ponía que el ID alumno era igual al ID del paso anterior, que fue la creación del alumno. El ID del evento estaba hardcodeado, directamente yo le ponía el 1. Después, si el día de mañana creaba otro curso y era el curso 2, bueno, ahí me hubiese mandado en la petición que era el curso 2. Después el valor también me llegaba por la petición HTTP, y después por último le enviaba un email al alumno que se había creado recientemente, donde lo felicitaba y le ponía el nombre de la persona en el asunto. Ya tenés acceso al curso, porque actualmente cualquiera podría acceder a este curso y sigue estando disponible. Y cuando uno reserva el curso, le llegan por mail todo el detalle de toda la información que necesita para seguir el curso, porque tiene, me acuerdo que este curso, esos datos que se mandaban adjuntos son la presentación que utilicé, el modelo de datos que utilizamos, porque veíamos varios temas, hacíamos una aplicación donde tenía clientes, productos, presupuestos, solicitudes, productos solicitados y demás,
que muchas veces el modelamiento de datos en SharePoint se vuelve súper complejo, entonces les mostraba cómo utilizar SharePoint como origen de datos, pero de una manera mucho más amigable. Hay que saber un montón de cosas sobre las columnas complejas de SharePoint y básicamente en este curso me tomé el trabajo de ver bien cómo convenía modelar los datos si uno utilizaba como origen de datos SharePoint. Y si el alumno ya estaba creado, lo único que hacía era inscribir al alumno que ya había encontrado en este paso previo. ¿Qué pasa? Si esta tabla no estaba vacía, quiere decir que el alumno ya existía. Y este paso lo que me devuelve, a lo sumo, era un arreglo con un solo objeto de alumno en su interior. Entonces tenía que recorrer ese arreglo con un bucle que básicamente es este paso de Power Automate que dice aplicar a cada uno, que recibe como input, recibe un arreglo. Entonces nosotros le pasábamos el resultado de este paso a aplicar a cada uno, y lo que hace es aplicar esta lógica de dentro a cada uno de los elementos del arreglo, que en este caso sería un solo alumno. Entonces básicamente lo que hace de nuevo es en la tabla de inscripciones registrar a este alumno para el evento número 1 por el monto que recibimos desde la petición HTTP, y le enviaba de nuevo el mail al alumno con todos los datos que necesitaba para acceder al curso y demás. Pero bueno, nada, quería mostrarles un poco eso para que vieran que nada, en su momento cuando arranqué ni siquiera si bien yo ya había creado la web para mi novia, la de gestión de turnos y demás, no es que me sentía súper cómodo con Node.js y con manejar una petición HTTP de PayPal que me llegara, nada, eran cuestiones que todavía no manejaba. Ahora que ya hice tu turno y que ya tengo montado todo con Stripe, me animaría tranquilamente a hacer todo directamente con Node.js y con una aplicación más robusta, pero la realidad es que esto me sirvió genial. Y si en su momento tampoco me hubiese animado a empezar con Power Apps y con Power Automate, tampoco hubiese podido hacer el curso. Y es una concatenación para atrás de momentos en mi vida en los que me tuve que animar a empezar con algo y a seguir para adelante, por más que en realidad no supiese nada. Para que ustedes se den una idea, la primera aplicación que hice yo de Power Apps la hice, creo que era esta de cajas, si no me equivoco, y si venimos al detalle, la primera aplicación que hice fue el 26 de enero de 2019. Y a partir de ahí hubo un montón de veces en los que me tuve que animar a aprender cosas nuevas y a hacer cosas para las que quizás no estaba preparado. Y lo que hacía era empezar, mandarme, equivocarme y sobre la marcha ir aprendiendo. Fíjense que no pasó tanto tiempo desde el 26 de enero de 2019 hasta que, por ejemplo, tuve tuturno.io en producción. Pasaron más o menos 3 años y no es tanto tiempo. El tema es que lo que me ayudó a llegar hasta ahí es siempre que se me venía una idea a la cabeza, analizarla un poco, planificarla, pero después llevarla a cabo, por más que no estuviese preparado. O sea, nunca estuve preparado para las cosas que traté de implementar. Siempre lo que hice fue mandarme, empezar y aprender sobre la marcha. Lo único que yo sabía era que todo obstáculo que me topase, iba a ver cómo resolverlo, tomase el tiempo que me tomase. Y eso es lo importante y lo que me llevó hasta acá hoy a poder tener tu turno en producción, a saber Power Apps, saber Power Automate, poder haber hecho esta implementación que no me gustaba demasiado, pero que me fue útil en su momento para poder cobrar un curso a través de PayPal. Pero en definitiva eso, el mensaje que les quería dejar con este video y que me lo inspiró cuando vi esta interfaz gráfica que había hecho, que me parece la verdad bastante rudimentaria, bastante básica y que me acuerdo que no tenía absolutamente nada de loco por detrás, es eso de que empiecen, que se lancen. Y les quiero mencionar una frase que conocí gracias a mi hermano, que me introdujo a un gran generador de contenido sobre desarrollo personal, que es Sergio Fernández, que dice: avanza en chapuza, pero ten actitud Kaizen. Y básicamente a lo que refiere con eso es justamente a esto, a avanzar, a lanzarse al precipicio, digamos, a intentar lo que tengas que intentar con las herramientas que tengas en ese momento, por más que el resultado que vayas a obtener sea chapucero, sea medio desordenado, desprolijo, que no cumpla con las expectativas que vos querés, pero lo importante es que avanzaste. Después tenés tiempo para ir corrigiéndolo, y por eso dice que después hay que tener una actitud Kaizen de tranquilo con el tiempo, siempre ir mejorando y siempre ir yendo para adelante. Ir lento como la tortuga, pero sabiendo que tarde o temprano vas a llegar al objetivo. Pero lo más importante es empezar la carrera, empezar a correr, lanzarte y empezar a hacer lo que quieras hacer, por más que tu resultado vaya a ser chapuza. Si vos después mantenés la actitud Kaizen, tarde o temprano eso va a ir iterando y va a ir mejorando, hasta que de repente tengas un proyecto del cual digas: la verdad es que estoy orgulloso de lo que pude armar, y miro con ternura, pero con admiración, todos esos pasos previos que di para poder llegar hasta donde estoy hoy. Y la verdad es que viendo esta interfaz gráfica me pasó eso, y quería compartirlo con ustedes porque sé que muchos deben estar en ese paso inicial en el que dicen: pero ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué va a pensar la gente cuando vea
la pantallita esta así toda desprolija y demás. No importa, le gustará, no le gustará, pero vos en el camino vas a haber aprendido un montón de cosas respecto a eso que hiciste y te va a servir para lo que hagas el día de mañana. No hay nadie que mire para atrás y mire sus inicios y no diga, uy, mirá lo que hacía en ese momento. ¿Cómo? ¿Cómo arrancaría alguien si no? Siempre te va a dar o ternura o vergüenza o gracia esos primeros proyectos que hiciste. Si yo me acuerdo cómo grababa mis primeros videos de YouTube, me acuerdo que tenía una lona verde colgada en la pared y que de hecho había martillado en la pared para poder clavar una lona verde que era horrible, pero que bueno, nada, tenía que arrancar y lo hice así, pero la iba a romper la pared, pero bueno, no importa, la rompí aún más porque justo iba a hacer un hueco ahí, pero me acuerdo que clavé clavos en la pared colgados y dije, bueno, nada, lo hago. Y la verdad es que no tenía ni idea si alguien lo iba a ver o no. Pero me mandé y eso fue lo importante y de ahí se desprendió todo esto que hoy termina siendo tu turno, la otra web de turnos, este curso y lo que sea que se venga para adelante. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado el contenido. A los que quieran, bueno, se pueden suscribir en este curso de SharePoint que la verdad que está muy bueno. Y acuérdense que los martes y jueves a las 18 horas Argentina también ofrezco una hora de asesoría que vendrían a ser 2 a la semana. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video.